ausente. Nosotros vamos a tomar el control del Estado, reuniones todos los días para ver el trabajo que se está haciendo en conjunto, Policía, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, ECU 911, pero también en coordinación con el sistema de justicia, porque mucho de esto pasa porque la Fiscalía no recibe las denuncias hasta que ha sido puesto en libertad el supuesto culpable. Porque los jueces se han corrompido en muchos casos, no digo en todos, y no se está sentenciando adecuadamente. Pero también a esos fiscales y esos buenos fiscales y buenos jueces, darles la protección adecuada cuando están en el ejercicio de sus funciones en casos muy serios en donde sus vidas corren riesgo. Todo esto a nivel nacional es lo que nos va a dar ese país de paz. Y adicionalmente en cooperación, como lo mencionaba con el presidente Petro, que estuvimos conversando ayer, para controlar nuestras fronteras, estas rutas de la cocaína, con la Unión Europea, y el control del puerto de Guayaquil, que es por donde sale en esas cajitas de banano parte de la droga que ingresa a la Unión Europea, siendo que el 60% de la droga que ingresa a la Unión Europea sale desde el puerto de Guayaquil. Esa es la noticia que ha venido en los últimos años demostrando cómo el crimen organizado se ha tomado el Ecuador y que nunca fuimos a ese nivel de noticias en el mundo. Y es importante aquí hacer una reflexión. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a este punto? Ustedes recuerdan al exministro Bernardo Manzano, ministro del señor Guillermo Lasso, gerente de la bananera Noboa, que fue contratado como ministro por un vínculo con el señor Cherres, con la gente que estaba articulada con la mafia albanesa. 2 regulaciones se cambiaron. Él incide sobre 2 regulaciones que cambia el señor Guillermo Lasso, en la cual, primero, quitan el doble control que se hacía a los contenedores de banano y dejan uno solo. Y segundo, de forma antitécnica, aumentan los cupos de exportación de banano. Sin haber visto cuántas hectáreas de banano tenemos, cuánto se está produciendo, los contratos entre el productor y el exportador, Unibanano funcionando, no existe eso. Y de forma antitécnica aumentan los cupos de exportación y resulta que en esos contenedores sale la droga que va hacia la Unión Europea. Así llegamos aquí. El crimen organizado es una industria que se mueve en torno a rendimientos económicos y es allí donde tienes que atacar desde la cabeza esos rendimientos económicos vinculados al negocio de la droga. Y finalmente, para acabar con este tema, mira, hubo un caso que les pido a ustedes que investiguen, que revisen, que no se queden con lo que les estoy diciendo. La cuñada del ministro Danilo Palacios, ministro de Agricultura, fue detenida en delito flagrante, con 3 toneladas de cocaína. Nada más, 3 toneladas de cocaína. La detienen y pocas horas después es puesta en libertad sin tener una medida sustitutiva como presentación, como grillete. No, puesta en libertad. Después de haber sido detenida con 3 toneladas de cocaína, la cuñada del señor ministro de Agricultura. Y ahí quedó el tema, porque nadie lo sacó. Nadie más dice nada de esto. De esto no habla el presidente Noboa, de esto no habla la señora Palencia, de esto no habla el ministro que sigue en funciones, investigación que no sigue, que no habla la señora Diana Salazar, pero que nosotros somos los principales exportadores de la droga que entra a la Unión Europea. Entonces, la doble moral y el doble discurso de querer combatir el narcotráfico, la delincuencia, el crimen organizado del cual usted y yo somos víctimas cuando salimos a las calles, y la inoperancia o el silencio cómplice de un gobierno que calla ante un hecho como ese, que es delito flagrante de un familiar del ministro de este gobierno detenido con 3 toneladas de cocaína. Y aquí dice, por ejemplo, Cecilia Aymacaña, dice, Tanya Varela fue descubierta en varios casos, no ha sido procesada ni juzgada, sigue vivite
Y Coleando dice, y claro, la madrina no, que se comprobó que tampoco está tan solita. Y hay un problema